La ciencia nos pertenece. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Hace 38 programas así anunciábamos nuestras intenciones en el inicio del ciclo 2021 de Sobre Ciencia. Les prometimos que íbamos a seguir siendo una herramienta para acceder a ese derecho y un lugar de encuentro para valorar a nuestras científicas y científicos. Cerramos este ciclo 2021 con la convicción de haber cumplido de la mejor manera con aquello que les prometimos. Presentarles a quienes investigan en Uruguay y contarles cómo construyen el conocimiento para el país de mañana. Iniciamos el último programa de la misma manera que lo hicimos con el primero, con la frase de Clemente Estable: con ciencia grande no hay país pequeño. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Hace 38 programas también les decíamos, ciencia es soberanía. Seguramente nuestro invitado de esta noche coincidirá plenamente con esta frase. El Instituto Pasteur de Montevideo es uno de los centros de investigación más conocidos de Uruguay, aunque afortunadamente no es el único. Se inscribe en una lista más amplia, aunque seguramente insuficiente. Inaugurado hace casi 15 años, el Pasteur saltó a los primeros planos de los medios por el rol que cumplió durante la pandemia, trabajando en conjunto fundamentalmente con la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública en el desarrollo y elaboración de kits para detección de COVID-19 y luego como integrante del equipo de vigilancia epidemiológica. En este último programa del 2021 es un placer recibir a Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur de Montevideo. Carlos, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches para ustedes y felicitaciones por este largo y exitoso ciclo que han empezado y que espero que dure mucho más que la pandemia. Bueno, gracias, y no se hace sin ustedes, eso ni hablar. Recién cuando repasaba estas líneas, digo, uno se queda con esa foto de la pandemia que muestra un pedacito así, chiquitito, ¿no?, del Pasteur. ¿Cómo se hace para construir ciencia, pero pensando en una matriz país, Carlos? Y bueno, la verdad que es un desafío grande, es un desafío que no es de un día para el otro, es un camino que cuesta mucho tiempo construirlo y que se puede destruir en muy poco tiempo. Es como la confianza. La confianza, que es un elemento intangible, que es un elemento fundamental en toda relación, en todo contrato de trabajo, en todo lo que hacemos en los seres humanos, lleva mucho tiempo construirla y se destruye en un santiamén. Un entramado científico, tener un sistema científico potente, poderoso, que pueda resolver los problemas de la sociedad, lleva muchos años construirlo, más de 30, me animaría a decir, y se puede destruir en cortos periodos de tiempo. Por eso es que los países desarrollados, que se desarrollaron justamente porque en algún momento de su historia apostaron a la ciencia, la tecnología y la innovación, tienen muy claro un concepto, y es que ellos en algún momento invirtieron en ciencia, tecnología e innovación y después nunca más dejan de invertir y nunca más dejan de apostar a ese tramado científico. Porque si vos estás 50 años sembrando y cosechando, y en un determinado momento dejás de regar esas plantitas, cuando se te secan, después te faltan 30 años para volver a tenerlas. Claro, porque esto no es llegar a un umbral, esto es una locomotora que no se puede parar. Exactamente. Y para dar algunos números, porque creo que tampoco tenemos que dejarnos encandilar con las luces del estadio, y los científicos este último año y medio, 2 años, hemos estado muy en el foco, y yo creo que como cualquier profesional hay que saber separar muy bien lo que son las luces de lo que es la realidad. Uruguay tiene un buen sistema científico, pero Uruguay invierte poco. Uruguay nunca superó el 1% de su PBI en inversión en ciencia, tecnología e innovación. Eso es mucho menos de lo que invierten los países desarrollados para mantenerse. Invierte mal porque solo invierte el Estado y no hemos logrado que los privados también inviertan.
tenemos muy pocos investigadores, tenemos menos de 10 veces el número de investigadores per cápita que tienen los países que se apoyan en la ciencia como motor de desarrollo sustentable de las economías potentes. Y además no tenemos investigadores trabajando en el ámbito privado. Todo eso hace de un diagnóstico bastante complejo. Y tenemos una importante salida del exterior de gente con siempre hablamos de una fuga de cerebros, pero antes se iban con un título universitario. Y hoy estamos perdiendo gente más capacitada, gente con maestrías, con doctorados, que no encuentran dónde insertarse. Claro, y eso va directamente relacionado a dónde trabajan. ¿Dónde trabajan los investigadores uruguayos? 99 de cada 100 trabajan en el ámbito académico. El ámbito académico que además está saturado, o sea, no entra un alfiler más. Entonces, si nosotros no logramos desarrollar un entramado de empresas de base científico-tecnológicas que puedan absorber científicos, que además le aseguren a las empresas el tener a la ciencia y la investigación, la ciencia y la tecnología en la raíz de esas empresas, no vamos a tener nunca empresas que puedan cumplir con el ciclo de la innovación y por tanto ser empresas que tengan un gran valor agregado para el mercado global. Ayúdame en esto. Yo a lo largo de este tiempo he visto que más de una vez se intenta incentivar al científico a que incorpore una faceta de emprendedor, que vendría a ser una de las respuestas a esto que vos estás diciendo. Pero quien está del otro lado, o sea, una que si yo quiero ser científico no sé si tengo ganas de poner un negocio, una empresa o arrancar. Sí. Y por otro lado, lo que no hay es la otra contraparte, ¿no? Decir, bueno, yo sí estoy en el sector productivo y quiero dar el paso de sumar conocimiento. Claro, lo que pasa es que yo creo que el error es un médico. ¿Para trabajar necesita montar un hospital? No, necesita que haya un hospital para poder trabajar. Nosotros no tenemos que transformar a un investigador en un empresario, en un hombre de negocios, en un emprendedor. El investigador es un investigador y tiene que hacer ciencia guiada por curiosidad. Lo que nosotros tenemos que montar es un ecosistema suficientemente virtuoso para que cuando surja un descubrimiento de esos que en la vida de un investigador pasan 3, 4 veces, no mucho más, que son descubrimientos que realmente mueven la frontera del conocimiento. Muchas veces esos conocimientos disruptivos son los que realmente, si el ecosistema está preparado y la vigilancia tecnológica está preparada, uno puede decir, bueno, primero lo protejo, primero lo cuido, después lo publico, porque es muy importante para nosotros publicar nuestro trabajo para que la comunidad científica siga aprendiendo, pero al protegerlo, al tener la propiedad intelectual, uno después puede montar, junto con otros expertices en un equipo multidisciplinario, la valorización del conocimiento. ¿Cómo es que la gente cree que llegan los nuevos medicamentos a la farmacia? No llegan por obra espontánea, llegan por un trabajo concienzudo de mucha investigación, pero después de mucho trabajo multidisciplinario. Carlos, si uno toma ese esquema, puede pensar que todos los sectores de Uruguay tienen el mismo retraso. Sin embargo, me parece que no, que por ejemplo, lo que son, a pesar de la ambición urbana que tenemos, hay una transferencia importante de conocimiento, por ejemplo, a la producción de carne, ¿no? O a la producción ganadera. Incluso ustedes tienen allí en el pastel una unidad mixta que se encarga de transferir rápidamente esos conocimientos. ¿No? No es igual para todos. No es igual para todos. Y de hecho Uruguay es destacadísimo a nivel mundial en lo que ha hecho de su revolución en la industria del software, de la información y la comunicación. Y eso se vio reflejado durante la pandemia, pero mucho antes también. Es decir, que hay sectores de la economía uruguaya que ya han logrado entrar en esta revolución 4.0, revolución del conocimiento. Pero hay otros sectores, y en particular me preocupa hablar de ciencias de la vida, porque claramente el siglo XXI, si hay una disciplina que lo va a marcar, es la biología. Las ciencias de la vida son las ciencias del siglo XXI. La biotecnología, la biología, la edición génica, por ahí van a pasar gran parte de los descubrimientos que van a permitir que los seres humanos vivan mejor, que las sociedades vivan mejor y tengan mejor desarrollo sustentable. Ahora, sobre eso, creo que la pregunta que le viene al que está mirando, al que está en su casa es ¿qué carrera podemos correr nosotros si los humanos somos todos iguales y hay otros que están arrancando, bueno, o corriéndola con recursos inagotables, con capacidad? O sea, ¿hay espacio para nuestro conocimiento o necesitamos conocimiento propio para nuestras cosas? No, yo creo que el conocimiento tiene que ser global. Lo que sí me parece es que nosotros no podemos no soñar grande. Si uno sueña chiquito, está condenado a llegar ahí, rasante.
está, si uno sueña grande, tiene la posibilidad de llegar lejos y de llegar alto. Entonces yo creo que lo que quedó claro en la pandemia, y acá quiero aclarar que nosotros en la pandemia no hicimos un gran descubrimiento. Lo que se hizo fue tomar una decisión rápida de adaptar rápidamente a Uruguay cosas que ya se conocían y que se hacen todos los días en el laboratorio. Ahí hay que desmistificar un poco también. Entonces, lo importante para mí es que no te podés sentar a esperar que la ocasión llegue. La ocasión hay que crearla. Nosotros tenemos como política de Estado, tenemos que darnos cuenta por dónde pasa el futuro. El futuro no pasa por la producción de commodities, porque los países de afuera nos pongan los precios de lo que nosotros producimos y que entonces siempre vivamos con el corazón en la mano de a ver si la soja va a valer más, la carne va a valer más o va a valer menos. No, tenemos que tener producción de primer nivel, con mucho valor agregado, a la que el precio se lo pongamos nosotros y podamos competir de igual a igual, sin ningún complejo, como pasa en el fútbol. Los jugadores de fútbol uruguayo no tienen complejos cuando van a jugar en las grandes ligas. Y bueno, creo que los científicos tampoco. Carlos, te agradecemos muchísimo. Hoy tenemos los tiempos más apretados porque queremos, y vamos a compartir ahora el cierre, mostrarles reflexiones que fuimos recibiendo de mucha gente que pasó por Sobreciencia en el año y le pedimos que nos mandara algo para este cierre y bueno, vamos a compartir 3 segmentos ahora. Pero, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de haber participado de este último programa de este año y les deseo en serio que este programa dure muchísimos años más. Esta charla continuará. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vamos a la tanda con la primera parte de esta serie de saludos que muchos de quienes estuvieron aquí nos mandaron para este programa de cierre. Los queremos compartir con ustedes. Ya volvemos. Poder compartir nuestro trabajo sobre peces de la era de los dinosaurios en lo que fue el comienzo de Sobreciencia en televisión fue todo un privilegio. Nos dio la oportunidad de llegarle a una audiencia que suele tener interés por estos temas, pero también de utilizar la propia nota como carta de presentación de lo que hacemos para compartir con otros investigadores de otros países a través de redes sociales. Muchas veces los investigadores somos poco visibles y ustedes han generado ese espacio de comunicación con la sociedad. Les queremos agradecer a Sobreciencia por el apoyo y la difusión que hicieron de nuestra actividad, en la que buscamos acercar a través del arte callejero la neurociencia a diferentes barrios. Un enorme saludo aquí desde el Planetario de Montevideo, rodeado de los anillos de Saturno que tenemos de fondo. Creo en un 100% la percepción de que la ciencia es demasiado importante para dejársela solamente a los científicos. Tiene que ser compartida, como toda la cultura, por todos y todas. Un deleite llegar a esa prestigiosa audiencia que siempre está ávida de los conocimientos que les podemos otorgar a los científicos. Que se repita pronto. A sus órdenes. Quiero agradecer a Sobreciencia la posibilidad de presentar nuestro proyecto y de hacerlo de una forma clara y precisa, y esto contribuyó a que tuviera repercusiones en otros medios de prensa. Quiero mandarles un gran abrazo y especial agradecimiento a Alexandra Perrone y a todo el equipo de producción de Sobreciencia por la nota que nos hicieron sobre agresividad canina. Una nota que tuvo muchas repercusiones y comentarios positivos a todo nivel en todo el país. Lo que más me ha impactado es la repercusión que ha tenido este programa y el interés por la ciencia que se ve que existe en la sociedad a través de lo que me han contado la gente que me conoce de todos los niveles culturales. A todos les deseo un mejor y feliz 2022, que el mismo nos encuentre abocados a la promoción de una actitud cooperativa en términos de ciencia e investigación y que la misma tenga un mayor compromiso y empatía social. Simplemente agradecerles por ese espacio de promoción de la actividad científica, actividad que ha sabido responder a las expectativas de la sociedad en tiempos normales y tiempos más complejos. Brindo por este excelente ciclo y por el que seguramente nos estarán convocando próximamente, porque sobre ciencia todavía hay mucho para conversar. ¡Salud!
Último programa del 2021 de Sobre Ciencia. Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Buenas noches. Parece mentira, sí, 38 increíble. programas después. Exactamente. ¿Se acuerdan la primera jornada compartiendo este ámbito allá el 1 de marzo? Aparte por las particularidades de las semanas, arrancamos el 1 de marzo y terminamos el 30 de noviembre. Ahí está, somos muy prolijos muy con el calendario. Y la idea de alguna manera es reflexionar con algo que tiene que ver con el trabajo que se hace todos los días desde la comunicación de la ciencia, ¿no? Con los puntos de vista de los que comunican como periodistas y los que comunican como científicos. Eso mismo, sí, después de tantos meses hablando de ciencia, haciendo periodismo científico y divulgación científica, queríamos terminar este programa hablando un poco de periodismo científico en mi caso, y Alexandra también va a aportar en la misma línea, y bueno, y conversar un poquito de qué es esto, porque obviamente durante este año y el año pasado, ni que hablar, la ciencia ha tenido un lugar protagónico en los medios, pero como la ciencia también los periodistas, ¿no? Que han llevado la ciencia a los medios. Y vamos a hacer una salvedad aquí. Tenemos los periodistas que eventualmente de pronto se vieron cubriendo una cuestión científica y los periodistas, que quizás ahí entraríamos nosotros, que desde hace mucho estábamos cubriendo esto como un área, ¿no? Como una especialización. Y entonces, bueno, vamos a ir por ahí. Este informe lo que busca es contar que el periodismo científico como profesión, como especialización, no surgió el año pasado, ni mucho menos, ni que hablar en Uruguay y ni que hablar en el mundo, ¿no? Pero en Uruguay tiene varias décadas y ha tenido mucha historia, ha tenido muchas personas que han trabajado como periodistas científicos. Y que han encontrado muchas veces algún loco que les hizo caso, ¿no? Decir, bueno, mira, hay que poner una sección fija, bueno, está bien, dale, la ponemos. Tal cual. Bueno, en este caso nosotros mismos, ¿no? Claro. Ustedes hace 10 años que estaban en Sobre Ciencia Radio, yo que vengo de la prensa, yo tengo más de 20 años de periodismo escrito, en periodismo científico, entonces, bueno, nosotros también hemos hecho Era un poco camino. una carrera como eso de un gusto personal, ¿no? Nos gusta la ciencia, consideramos que hay muchísimo para contar. Y que a la gente le va a interesar, ¿no? Exactamente, y bueno, nos ponemos a trabajar en eso. Pero era algo absolutamente novedoso hace un tiempo. Bueno, y como la gente a nosotros un poco ya nos conoce, o por lo menos los que nos ven, hoy queremos traerle el testimonio de 4 periodistas, algunas que ya no son periodistas, pero que han marcado un momento en el periodismo científico de Uruguay. Ellas son Cristina Canoura, Mónica Botero en su faceta periodística, Karina Novarese y María Orfila. Ellas 4 en esta primera parte del informe van a contar un poco de cómo surgieron, cómo empezaron ellas en el periodismo científico y también nos va a permitir entender cómo surgió el periodismo científico en Uruguay. Está bueno, vemos la primera parte del informe. En los 90, Búsqueda fue el primer medio escrito masivo que fundó una sección de salud y medio ambiente. Nos pareció que la democratización de la ciencia era importante reflejarla en los medios. Hasta ese momento era típico que los sectores que informaban sobre ciencia o medicina era un médico o una médica menos. Y pasaba lo mismo en medio ambiente. En general eran activistas en temas de ambiente quienes escribían. A nosotros nos parecía que eran los periodistas los que tenían que escribir sobre el tema y que además había que generar un área del periodismo que fuera el periodismo científico. No estábamos inventando nada, simplemente estábamos reflejando tendencias que eran mundiales. Con esa idea y con ese concepto de periodismo y de ciencia y de salud fue que empezamos las páginas en búsqueda. Eso implicó, como te decía, un proceso importante. Hubo que generar confianza en la fuente, como sucede con el área política, económica o lo que sea, que el sistema médico y científico entendieran, la propia academia entendiera que tenía que confiar en periodistas que estaban entrenados y entrenadas para informar sobre estos temas. Eso llevó un tiempo hasta que se generó. Yo empecé en el periodismo científico
con mi ingreso a búsqueda en 1992 fue un desafío enorme para mí. Y sobre todo me significó estudiar mucho. Me metí y amé esa especialización. Yo empecé a trabajar en periodismo en el año 92, 93. Ciencia, salud y tecnología más adelante siempre fueron temas que me interesaron mucho personalmente. Me parecía que además de explicar que era el desafío, había muchas historias por contar. Pero recuerdo de que había un panorama impresionante acá en Uruguay y que estaban esperando que alguien los contara. Yo a fines de los 2010, una cosa así, 2008, 2009, empecé a buscar un poco el periodismo multimedia y eso me condujo al Observador. Ahí, a partir de todo eso, estaba trabajando con nosotros Ana Pais. Me dijo, podríamos tener un portal dedicado a la ciencia y la tecnología. Cromo fue una idea de Ana Pais, que fue el primero, hasta donde yo recuerdo, dependiente de un diario escrito. Mi primera experiencia como periodismo científico fue en mi primer trabajo, que fue en la revista Caras y Caretas por el año 2004-2005, y después sí, en el 2008 me fui al Observador, y que en el 2014 me dieron la edición del suplemento Cromo, que es 100% dedicado a tecnología, y ahí fue que me especialicé más en esa área. Dejé Cromo en el 2019 para venirme al diario El País, que es donde estamos acá, donde soy editora de 2 secciones, de Revista Domingo y de Vivir. Hay de todo, Daniela, ¿no? Porque hay presente, pero también hay un poco de lo que fue pasando, ¿no? De los orígenes, como decía, cómo arrancó esto, ¿no? Claro, ahí pudimos ver cómo, bueno, a medida que la ciencia también, obviamente en el siglo XX, que fue un siglo muy científico, a medida que el siglo XX avanzaba, sobre todo llegó a Uruguay, ese interés, ¿no? De mostrar lo que estaba haciendo la ciencia por el ser humano. Y allí, como cuenta Mónica, nació ese interés de un medio de prensa en incluir a la ciencia como un área de cobertura, que hasta ese momento cubría política, economía, deportes, cultura, pero obviamente no ciencia. Entonces, ese inicio en el país, que obviamente venía de otros países también, marcó ese camino que después, bueno, se replicó en otros lugares. Y ni que hablar que esos primeros años supusieron desafíos. De eso vamos a hablar en esta segunda parte del informe, y escuchen que hay una palabra que se repite mucho en los comentarios de las mismas 4 entrevistadas, que la verdad que hace a lo que es este vínculo entre periodistas y científicos. A ver, bueno, a buscar y señalar la palabra que se repite. Vemos la segunda parte. Cuando empecé en búsqueda, mi principal desafío era romper el muro que existía entre el periodismo y nuestras fuentes, que era al principio sobre todo médicos. Mi primer desafío fue ponerme eso, convencerlo de que él no iba a escribir o no iba a declarar para sus iguales, sino para la gente en general, para el público lector. Y poco a poco yo creo que fui ganando la confianza. La otra fue romper el concepto de noticia. ¿Cuántas veces nosotros en búsqueda teníamos que convencer a los editores que la nota nuestra era noticia de tapa? Y ahora yo me alegro muchísimo cada vez que veo noticias de salud y de ciencia en los medios como primereando, como se dice vulgarmente. En aquel momento, en Cromo, como ya dije, por el 2014, 2015 y en los años siguientes, el desafío de trabajar con fuentes relacionadas con la industria de la tecnología, del software, de las telecomunicaciones, en realidad era más de ir, presentarse, que te den bolilla y cómo vos lo vas a presentar para el público general. Una situación de desconfianza que en realidad se puede mantener en menor medida, pero hasta el día de hoy con personas que son muy especialistas en sus áreas y que no son como del público conocimiento. Cuando yo empecé a trabajar, primero en Revista 3,
después en Diario El País. Era difícil en ese momento encontrar fuentes, me acuerdo. No había tanta costumbre de los científicos capaz de salir a los medios, lo cual creo que ha evolucionado positivamente. Dos cosas diré. Una, y esto forma parte tal vez de lo que se conversa en la entrevista del tercer bloque, todas mujeres. Sí. ¿No? Y uno mira hoy y sigue siendo mayoritariamente femenino el ejercicio del periodismo científico en Uruguay. Y eso tiene una explicación también, ¿no? Es un área que durante mucho tiempo, y te diría que un poco ahora se mantiene, un área como de segunda, ¿no? Dentro del periodismo, dicho quizás peyorativamente. O sea, vos decís que no hay competencia, digamos que como casi... Vos decís no querés ser peyorativo y que tal vez me saca peor a mí, pero una suerte de premio consuelo para que... No sé si premio consuelo, creo que los varones quieren cubrir política, quieren cubrir economía o fútbol. Y quizás las mujeres nos gusta, ¿no? Quizás las áreas más cercanas a la gente, o sea, que donde lo que estamos cubriendo tengan un impacto más directo, como la ciencia, la cultura, ¿no? Los espectáculos también, ¿por qué no? Pero me parece que también tiene que ver con eso, con que cuando hay un sesgo de género y no correctamente aplicado que tiene que ver todavía en la manera en la que se distribuye. Alexandra. Bueno, ahí hablaban las colegas de lo que fue justamente la confianza que tuvieron que irse ganando con las fuentes científicas, con los editores, con los jefes de los medios, justamente para hacer ver que la ciencia es realmente una fuente de noticias muy importante, ¿no? Sí, construir la confianza era justamente el concepto que yo les decía, escuchen, porque es interesante, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Como periodista uno de pronto habla con un científico y el científico tiene que confiar en que lo que nos está contando, que es sumamente técnico y complejo, salga reflejado correctamente. Entonces, bueno, eso es parte del trabajo de un periodista científico, de poder informar, de poder pasar la información del científico al público en general sin que se pierda calidad, pero a su vez atrayendo al público general, ¿no? Que lo entienda, que lo sienta propio. Bueno, pero ahí lo decía, también el despegarse del lenguaje técnico, ¿no? No, y un comentario antes de ver el tercer tape, el año, ¿no? Se maneja a mediados de los 90, y no es casualidad porque a mediados de los 80, después que termina la dictadura, es que se empieza a reconstruir o a construir un sistema científico. Después que empezó a madurar en esos 10 años, empezaron a tener nuestros colegas cosas para contar. Ni que hablar. Y bueno, y ahora en este tercer bloque vamos a pasar rápidamente hacia el hoy y vamos a hablar con estas periodistas qué pasó con la pandemia, cómo influyó la pandemia en el periodismo científico. Lo vemos. Durante este año y medio, bueno, ya un año y medio o dos de pandemia, uno podría haber esperado que, así como se revalorizó el trabajo de los científicos, se hubiese revalorizado también el periodismo científico. Yo no vi eso y sigo considerando que hay a veces un ninguneo por parte de otras áreas, a veces en voz baja. Es muy difícil en un diario, lamentablemente, que se invierta para eso. Y no es solamente, no estoy buscando culpas, pero si fuera a hablar de las culpas, no es solamente una culpa de los periodistas ni de los dueños de los medios. A mí siempre me asombró cómo las marcas, por ejemplo, no sponsorean productos de este tipo. Y eso no veo que esté cambiando ni siquiera después de este año y medio de pandemia, donde la ciencia fue la reina, entre comillas. A mí me resulta increíble, porque me parece que son temas que llegan mucho a la gente. Pero cuando vos pones un tema bueno de ciencia o de salud, suelen estar entre los más leídos. La gracia, me parece, del periodismo científico en estos años es que podamos competir con otras temáticas que son mucho más populares, ya sea política, fútbol, espectáculos y cosas que no sé por qué se publican, pero se publican. Y obviamente que no son temas que todo el mundo estaba buscando en Google porque quiere saber a ver qué uruguayos están
desarrollando algún antibiótico para la infección urinaria, por ejemplo, porque quizás no sabe que eso se hace acá. Entonces lo que tenemos que hacer los periodistas científicos es justamente poner esos temas sobre la mesa, que la gente lo conozca y que se sepa, porque en definitiva son temáticas que afectan la calidad de vida y la vida diaria de las personas. El periodismo científico en este momento creo que está pasando por la misma etapa crítica que el periodismo en general. Hoy está en cuestión la viabilidad comercial de los medios. Y si eso está en cuestión, los medios de calidad van a estar en cuestión también. Estamos en un momento en que si los medios, es una opinión muy personal, no incorporan la ciencia en su menú informativo, no tienen futuro. No tienen futuro. Y si no hay periodismo científico, creo que nos está dando una información completa, veraz. Qué lindo, Dani, ¿eh? La verdad, digo, lindo y placer escuchar a las colegas también. Es verdad, es verdad. Bueno, esperemos entonces que el periodismo científico tenga larga vida y se consolide en las redacciones y en los canales y en las radios. Y del otro lado del mostrador, Alexandra Perrone fue a hablar con los personajes de los informes y demás. Bueno, hablamos justamente también dentro del mismo tema, ¿no? ¿Cuál es la visión de los científicos de todo esto que pasó con la pandemia y cómo se cambió, si se cambió o no esta relación entre los medios y los científicos? Y bueno, hablamos con dos investigadoras y un investigador, un poco que a los que les cambió la vida, por decirlo de alguna forma, tanto la demanda de los medios para encontrar respuestas a propósito del COVID, y también en el caso de otra científica que le cambió la vida porque bueno, sus investigaciones salieron en medios muy importantes y que todavía le siguen trayendo excelentes consecuencias, ¿no? Bueno, hablamos con la doctora Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio, que ya sabemos que bueno, todos los medios los consultaban, sobre todo el año pasado cuando hicieron el desarrollo de los kits diagnósticos, y con Fernanda Cerdá, que bueno, ella hace la investigación de cerdas solares basadas en pigmentos vegetales, ahí va. Y encima de plantas nativas. Exactamente. Desde la Facultad de Ciencias. Y bueno, y allí nos cuentan y nos reflexionan, bueno, qué pasó en sus vidas con respecto a los medios. Comunicando la ciencia. Vemos la primera parte del informe. El COVID trajo claramente un antes y un después en lo que fue el relacionamiento de quienes hacemos academia con la parte de difusión, con los medios de difusión o con los medios de comunicación. Antes había encuentros puntuales, pero hubo una explosión grandísima a partir de la aparición del COVID. Antes de la pandemia, la relación con los medios era bastante diferente. Tuvimos algún momento, sí, por ejemplo, con la emergencia de ébola en África, que fue un tema donde se habló bastante, en los medios, y ahí recuerdo, sí, que muchas veces nos llamaban para hablar un poco sobre este virus, pero lo cierto es que generalmente es un tema que no ha sido muy difundido, y creo que al día de hoy, hasta el momento de la pandemia, mismo la sociedad tampoco era tan consciente de lo cercano que somos a los virus, ¿no? Uno siempre está acostumbrado a difundir su trabajo entre pares, ¿no? O sea, a difundir y a contarle a otro que tiene la misma formación que tenés vos. Y lo cierto es que en la pandemia tuvimos que salir a hablar, a contar, a explicar para otro tipo de público. Y al principio fue, por lo menos en lo personal, fue bastante difícil. A mí de por sí ya no es que me encanten las cámaras, no me encanta demasiado salir. Y salir a hablar de temas a la población en general es dificultoso, porque uno tiene que salir de ese lugar de científico, de querer contar como los pares y llevar a lo terrenal, o sea, bajar a tierra los conceptos para que cualquiera lo pueda entender. Y eso fue un desafío.
Cuando llegó la pandemia, la demanda de los medios fue abrumadora y muy significativa, y más aún cuando desarrollamos en tiempo récord una herramienta que en ese momento era fundamental para hacer visible a un enemigo invisible, y era la única arma que teníamos para poder seguir las estrategias de control de los brotes, la famosa estrategia Tetris. La demanda fue abrumadora, pero siempre me gustó muchísimo la docencia a distintos niveles, universitaria, y también una pseudo-docencia, por decirlo de alguna manera, que practicaba como un aficionado o amateur, director técnico de fútbol en la liga universitaria, que me gustaba hablarle a los grupos, así que lo tomé con naturalidad. La sensación de que podés estar aportando, como que nuestro trabajo era tan visible y la gente en realidad te consultaba, y yo en la medida de lo que yo sabía, obviamente no iba a dar una recomendación médica porque no me corresponde, pero en la medida de lo que podía ayudar, y sobre todo como a veces calmar esa ansiedad, que había mucha ansiedad, o cómo moverse, o tuvieron contacto, y bueno, en lo que uno puede ayudar, la verdad que para mí era como un orgullo, o sea, y me generaba mucha satisfacción saber que desde lo que yo había estudiado, yo podía estar ayudando a la gente que estaba alrededor mío, y eso estuvo bueno. Y es la interacción entre la comunicación y el trabajo de los investigadores, ¿no, Alexandra? Exactamente. Bueno, decía ahí Fernanda, nos contaba que bueno, para ella como que se había armado un puente distinto entre los medios, digamos, y los científicos. Y bueno, en el próximo tape vamos a ver un poco cómo cambió la vida o qué significó, por ejemplo, para Gonzalo Moratorio aparecer en los 10 mejores de Nature en el 2020, y para Fernanda también, para Fernanda Cerdá, ¿qué le trajo salir en Nature también? A ella le hicieron 2 notas, una con una visión de género que nos contaba que la sorprendió mucho, y otra hablando justamente de su investigación que le trajo repercusiones directas. A ver, ¿las cuentan? Las cuentan, lo vemos en el próximo tape. Cuando llegué a la revista Nature, en esa edición de todos los diciembres, de los 10 de Nature, fue algo que hasta el día de hoy me impresiona, es algo que me voy a llevar conmigo, es ese rédito que no busca más que intentar aportar, intentar ayudar desde nuestro lugar. Y me sorprendió y me sorprende, y llegar a ese reconocimiento hasta el día de hoy es algo que es impresionante para mí, y que está bueno que un uruguayito se cole en esa lista de personalidades tan importantes y en el año de la ciencia. ¿Cómo llegó la revista Nature a toparse en mi persona? Esa parte no la sé en un 100%, puedo contestarla parcialmente porque es claro que hubo un foco enorme en la ciencia, en lo que fue a partir del año 2020. Y bueno, la revista Nature no fue ajena, ¿no? Es una revista que, aparte de su parte científica, valga la redundancia, aparte de su componente científica o académica, tiene una componente de difusión muy grande, y no fue ajena a todo esto que pasó con los medios de comunicación, si se quieren, más masivos. La gran repercusión que tuvo en salir en esa revista fue, insisto, fue darme una voz que primero estuvo muy centrada en la condición de género, pero también mostró que había alguien trabajando en algo que había sido relegado, porque en realidad esta línea de investigación empezó hace unos 8 años, empezamos a desarrollarla acá, 8, 9, a veces es difícil sacar cuentas, y no hemos tenido apoyo. Pero sin embargo la línea siguió caminando, siguió produciendo, y creo que ahora
puso el foco en un trabajo que se está desarrollando a pesar de los pesares. Eso es lo que es dentro de nuestro medio. Hacia afuera trajo la primera gran sorpresa, pero la primera gran sorpresa linda, que fue el recibir apoyo económico del propio creador de esta tecnología, que es Grätzel, que dijo, él me conoce, pero quizás nunca se había puesto a pensar en las condiciones que trabajo, y su primer mail fue: te voy a donar dinero para que puedas comprar los materiales para cumplir ese sueño, que es el de construir un panel más grande, pero bueno, para que puedas llegar a ese sueño. Y a partir de eso, algunos contactos de otros países del mundo, todos del norte, que también fue un impacto. El pasar a existir para el norte, aunque fueran poquitos, pero no importa, el pasar a existir para gente que dice: leí tu trabajo, me enteré de tu trabajo, qué bueno que está, quiero trabajar contigo. Y eso siempre es lindo, siempre es reconfortante. O sea, en definitiva, el pasar a existir está muy bueno. Alexandra, bueno, y hasta acá la segunda parte de este informe que como decíamos, no tiene que ver con eso, con qué pasa con el científico cuando le golpeamos la ventana del laboratorio a los periodistas, ¿no? Sí, bueno, un montón de cosas que no pudimos, que quedaron afuera, digamos, pero también nos hablaban los tres de su relación con Twitter, ¿no? Bueno, de cómo les cambió eso también. Y bueno, y una última reflexión final que nos decían, bueno, la importancia, como decía Fernanda, de estar, de que se conozca lo que se investiga en ciencia, la buena ciencia que hay en Uruguay, y bueno, y justamente que exista lo más importante, que es la inversión en ciencia, ¿no? No es menor. Vemos la última parte del informe. En un momento tuvimos la posibilidad de volcar lo que nosotros sabíamos, de transmitirlo, de que la gente estuviera interesada en lo que nosotros hacíamos, y creo que estuvo buenísimo. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, y creo que era de los dos lados. Por un lado, quizás no había demasiado interés desde la prensa o desde la gente, y por otro lado, nosotros tampoco salíamos a mostrar lo que nosotros hacíamos. Por eso, en realidad, los programas de periodismo científico terminan siendo fundamentales, porque yo creo que uno termina naturalizando que esto es parte de nuestra vida y que la ciencia es transversal a todas las actividades que hacemos, y tener programas que muestren eso hace que la gente tenga una percepción mucho más natural de lo que es la ciencia, y no somos unos bichos raros que estamos en el laboratorio, no trabajando solos. O sea, la ciencia es todo lo contrario a eso. El mensaje científico es fundamental para que la gente confíe y crea, por ejemplo, tengo un ejemplo en las vacunas. O sea, me parece que ahí tenemos una gran responsabilidad en comunicar bien en base a evidencia científica. Es necesario tener la información y poderla dar de forma fácil, o sea, que se pueda entender por qué es importante, por ejemplo, vacunarse. O sea, cuáles son los beneficios que tiene, qué riesgos tenés de no vacunarte. Y para eso hay evidencia. Y me parece que al final eso es lo más importante. O sea, con eso vamos contra las mentiras, en definitiva. ¿Qué es lo que falta para que todo lo que pasó con la ciencia termine generando consecuencias en nivel de apostar, en nivel de inversión, en nivel de proyección? Esa es la pregunta que hay que hacerle a los tomadores de decisiones. Esa es la pregunta que hay que hacerle a todos los políticos. Si me preguntás a mí, no falta nada. Por eso nos miramos y decimos, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? Si no entendemos que la ciencia debe ser transversal a todas las actividades humanas, así como son las finanzas para que las mismas tengan lugar, y que hay que ponerle ciencia a las cosas para mejorar la calidad de vida de una sociedad, no entendemos nada. Creo que es importante acercar la ciencia a la gente, creo que es importante divulgar la ciencia, creo que es importante valorizar también una clase de periodistas que parecía que no existían y que se preparan para eso, que son los periodistas científicos. Y juntos, sistema científico, periodistas científicos, tomadores de decisiones y sociedad, tenemos que hacer o proyectar un Uruguay donde uno de sus ejes sea un país científico, un país biotecnológico,
un país que piensa en la sustentabilidad en todo y en cómo mejorar procesos, no solo de salud, sino agropecuarios, energéticos, para poder seguir teniendo una vanguardia, al menos en la región, y apostar mucho más, porque al lado de muchos sistemas científicos el nuestro está mucho menos apoyado y las cosas que hemos logrado son muy relevantes. Imagínate si nos dan un poco de cuerda. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso y para todos los que puedan sumar, colegas y otros medios, visibilidad para la ciencia. Exactamente. Alexandra y Daniela, cerramos el año y tal vez quieran comentar algo. En definitiva, este cuadro se volverá a repetir el primer programa del año que viene. Ese es el momento emotivo del bloque. Claro. Queda más sobre ciencia, así que no se vayan, pero de mi parte al menos, la palabra creo que es gracias, ¿no? Gracias a ustedes por convocarme, gracias al canal por recibirnos también, gracias al público, por supuesto, que nos acompañó todo este año, y nos encontramos el año que viene, ni que hablar. Gracias a todo el canal por la oportunidad, a todos los compañeros que hacen sobre ciencia, los que no se ven, que son un montón. Y bueno, vamos a seguir divulgando la ciencia y el conocimiento de Uruguay. Gracias, Alexandra, Daniela. Nueva pausa y una vez más los invitamos a compartir algunos mensajes que científicos que estuvieron este año sobre ciencia nos han hecho llegar para este último programa del 2021. Hola, mi nombre es Juan Pablo Tosar, yo son Clementina y Juan Francisco. Quería comentarles que cuando era niño, un poco más grande que ellos, tengo muy lindos recuerdos de mirar televisión, programas sobre ciencia, muy estimulantes, pero eran programas hechos en otros países sobre ciencia que se hacía en otros países. Era atrapante, pero se sentía lejano. Por eso quiero agradecerles por acercar la ciencia que hacemos en Uruguay a todos los hogares de nuestro país. Tuve la posibilidad de contar un poco más sobre mi proyecto Miradas Estrellas y tuve la chance de acercar al público información sobre los cielos nocturnos de Uruguay. Hola, soy Federico de Entre Bichitos. Hola, soy Jimena de Entre Bichitos. Queríamos saludar a Sobre Ciencia, felicitarlos por el programa y agradecerles por haber podido participar en él. Quería agradeceros haberme invitado a participar en uno de los programas en este año. Quería agradecer a todo el equipo de Sobre Ciencia por permitirnos divulgar lo que hacemos dentro del laboratorio y espero que luego de hablar un poco sobre la biología de estas criaturas de 8 patas y el rol que cumplen en el mundo que vivimos, tengan un poco más de empatía con estos seres. Luego de la nota, muchas personas se comunicaron con nosotros para generar nuevos vínculos, así que fue muy positivo y fructífero. Me gustaría agradecerle a todo el programa por de alguna manera obligarnos a ponernos adelante de una cámara y transmitir todo lo que hacemos y en mi caso también explicar un poquito de qué se trata el Premio Nobel de Química. Un saludo a todos los que hacen sobre ciencia y felicitarlos por el impacto que ha tenido el programa a nivel nacional y sobre todo para poder difundir lo que nosotros hacemos. Y también ha sido un desafío para nosotros los científicos seguir aprendiendo un poco más de cómo poder comunicar lo que hacemos sin perder rigurosidad, pero haciéndolo entendible para la mayor cantidad de público. Quería contar que cuando yo di a conocer en el programa sobre ciencia la existencia de una aplicación para celular en donde muestra la concentración de polen en la atmósfera de Montevideo, que eso a su vez tiene relación con las alergias respiratorias, bueno, la cantidad de usuarios aumentaron muchísimo. Así que para nosotros fue muy importante dar a conocer esta novedad en su programa. Así que gracias Sobre Ciencia por darnos voz, gracias Sobre Ciencia, gracias Gustavo, gracias Alejandra, gracias Daniela y gracias a TV Ciudad por permitirnos mostrar nuestro trabajo y difundir nuestra red. Les quiero enviar un caluroso saludo a Gustavo, Alexandra y Daniela, felicitándolos por su programa Sobre Ciencia, que es único en nuestro medio, y esperando que se pueda repetir por muchos años más. Feliz de haber participado de un programa de Sobre Ciencia y más que agradecida por incentivarnos a salir de nuestra zona de confort para divulgar lo que realizamos día a día, que es nuestra vocación. Esa sinergia entre la generación de conocimiento, la divulgación y la difusión de los resultados es clave, así que bueno, brindo por eso y por más programas de Sobre Ciencia.
en este programa de cierre elegimos analizar las distintas facetas de la comunicación de la ciencia. Hemos visto a científicos y comunicadoras reflexionando sobre sus experiencias y ahora en el último tramo de este programa final de 2021 vamos a abordar un panorama general, pero ya a nivel regional y también global. Luisa Mazzarani es coordinadora del Instituto de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología de Brasil y también coordinadora regional de América Latina y el Caribe desde el año 2003 de SciDevNet. SciDevNet es un portal internacional de noticias de ciencia y tecnología que tiene base en Londres, pero que está orientado fundamentalmente a países en desarrollo. Acaban de publicar la edición 2021 del Reporte Global de Periodismo Científico con datos relevantes sobre los que vamos a conversar a continuación. Luisa, bienvenida a Sobre Ciencia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro y te agradecemos estos minutos. Luisa, este reporte no es la primera vez que se hace. ¿Por qué es importante conocer la situación del periodismo científico y de quienes ejercen la comunicación científica en todo el mundo? Los medios masivos son una de las principales fuentes de informaciones sobre ciencia y salud para los ciudadanos, y especialmente en la pandemia los medios tradicionales, los medios en general tradicionales, pero también por supuesto las redes sociales y otros medios tienen un papel súper importante como fuente de información de ciencia y salud. Y entonces conocer más a los profesionales que hacen periodismo, que hacen cobertura de ciencia es muy importante también para comprender cómo se hace el diálogo entre ciencia y sociedad. Está bien. Este trabajo que estamos viendo la portada en este momento en pantalla no es la primera edición que se hace. ¿Cuáles fueron los principales cambios que encontraron ustedes en este último estudio? Justamente tendrán que ver incluso, supongo, con estar atravesando una pandemia a nivel planetario. Sí, hicimos una primera versión en 2013 que tenía esta propuesta de conocer más las condiciones de trabajo, quiénes son los periodistas científicos, qué piensan ellos, la percepción de su trabajo. Y en esta versión usamos varias de las mismas preguntas, pero por supuesto por el contexto de la pandemia incluimos varias preguntas relacionadas justamente a la pandemia. Entonces lo que observamos es como puntos de convergencia con el anterior, siempre un incremento de trabajo, que los periodistas científicos trabajan en tiempo completo, al menos los que respondieron a nuestra encuesta, que tiene una visión muy fuerte sobre la importancia de su trabajo, no piensan que están en crisis, que es era una de las cosas que habíamos pensado, no piensan que está en crisis y que les gustaría apoyar a jóvenes periodistas que sí sigan el trabajo de periodismo científico. Lo que vimos distinto es justamente por la pandemia, y es un resultado muy interesante, es que para muchos de los periodistas y los científicos por la pandemia están mucho más abiertos para hablar, conversar con los periodistas. Eso me parece un resultado muy importante y que tenemos que persuadir a los científicos y científicas que permanezcan en este diálogo después de la pandemia. Luisa, cuando uno entra en el informe hay un detalle muy importante de lo que son las distintas regiones en las que está dividido el mundo. Nos quisiéramos detener en América Latina. ¿Cuál es el perfil que en todo caso diferencia al periodismo científico de América Latina del resto del mundo? Los periodistas científicos de América Latina son más jóvenes que en varias otras regiones y también tienen un sentido más fuerte de crisis. Muchos de ellos, a ellos les parece que la situación está más complicada en términos de hacer periodismo científico. Si comparamos, por ejemplo, con África, los periodistas de África están mucho más contentos. Hay un porcentaje muy alto de periodistas científicos que respondieron en nuestro estudio que están muy contentos sobre hacer periodismo científico, pero los más
contentos son justamente los de África. Y en América Latina todavía el porcentaje más alto de periodistas que sí dicen que están contentos con trabajar en periodismo científico, pero son los menos felices, digamos así. Entonces es más o menos eso, que son más jóvenes, que tienen un sentido más fuerte de crisis para lograr tener trabajo, y también son un poco menos contentos en comparación menos felices en comparación con otras regiones, especialmente si pensamos en África. Está bien. Esa juventud, si se quiere, comparada con otras regiones de quienes hacen periodismo científico en América Latina, ¿puede tener que ver o no con una evolución más reciente, con mayores espacios en los medios, pero desde no hace mucho tiempo? En verdad, el periodismo científico fue muy fuerte en América Latina en los años 60 y 70. Hubo un movimiento que incluso logró a tener una asociación iberoamericana de periodismo científico, que fue parte de un movimiento de personas de varios de nuestros países, y ahí se crearon en los años 70 varias de nuestras asociaciones, por ejemplo en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, pero ya hasta los años 90 esta fuerza del periodismo científico fue incrementando. Lamentablemente después hubo como una reducción. Y es interesante observar que México, por ejemplo, que no participó de este movimiento tan fuerte de los años 60 y 70, después justamente más recién tiene una fuerza muy grande de periodismo científico, tiene una red de periodismo científico muy fuerte. Y en nuestros países creo que se redució un poco el sentido del periodismo científico, las oportunidades de trabajo, especialmente, por ejemplo, en los diarios, y que tenían sesiones grandes en los años 90 para periodismo científico. Eso redució bastante. Aunque creo que hay todavía varias posibilidades, incluso con el trabajo del divulgador de la ciencia, que el periodismo científico también es un divulgador de la ciencia, pero un poco distinto. Y para la divulgación científica, muchos nuevos profesionales empezaron a trabajar de una forma más profesional mismo, es casi como un campo profesional más reciente en América Latina, pero por otro lado los periodistas perdieron un poco sus espacios, y puede ser que con la pandemia justamente se incremente otra vez este espacio de periodismo científico. Luisa Mazzarani, coordinadora regional de América Latina y el Caribe de SafeDeadNet, te agradecemos muchísimo esta conversación. Simplemente te pregunto brevemente, ¿el informe es público y está disponible para descargar? Sí, es público, gratuito, y está en nuestro sitio de SciDev.net. Es un placer que todos conozcan los resultados. Muy bien, muchas gracias y bueno, nuevamente buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Cerramos este último sobre ciencia. Queríamos hablar de comunicación de la ciencia, de nuestro trabajo. Queríamos contarles también lo importante que es que ustedes estén desde el otro lado, que se interesen, como lo han manifestado una y otra vez a lo largo de este ciclo. Agradecer muchísimo la confianza de TV Ciudad, que creyó, como no muchos medios, o como más bien muy pocos medios, en la importancia no solo de generar un ámbito para hablar de ciencia, sino premiarlo, porque esa es la palabra, con un horario adecuado y con una excelente disponibilidad de cada una de las personas que integran este canal, y también con sus mejores recursos técnicos. Así que simplemente nos vamos llenos de gratitud. La comunidad científica nos abrió sus laboratorios, sus lugares de trabajo con total generosidad, y sin ellos esto no hubiera sido posible también. Nos vemos el año que viene. En marzo estaremos de vuelta aquí en la pantalla de TV Ciudad, hablando otra vez sobre ciencia. Buenas noches. Desde el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, hemos tenido la suerte, como otras investigadoras e investigadores de nuestro país,
de formar parte del ciclo de Sobreciencia de este año y entonces de tener la oportunidad de contar respecto al conocimiento que viene generándose en diferentes áreas de la ciencia, también por eso valiosa, en Uruguay. De periodismo científico de alta calidad que establece el diálogo y la comunicación entre la ciencia nacional y la sociedad, muy necesario. Conocimos diversas experiencias en vuestro programa, así que agradecerles y los esperamos renovados el año que viene. En esta oportunidad desde Australia les mando un gran saludo de fin de ciclo y agradecerles una vez más la oportunidad que nos dan a los científicos de poder compartir con la población información actualizada de nuestros campos de estudio. Con mucho placer los veré el año que viene en el nuevo ciclo. Un saludo grande a todos. Gracias a ustedes, lo que estamos haciendo se supo en distintos rincones del país y también a nivel internacional tuve repercusión de varios colegas y familiares, así que muchas gracias. Adelante, por muchos programas más. Un fuerte abrazo al equipo de Sobreciencia de TV Ciudad y decirles que mi nombre es Mario Pérez del equipo de Ciencia y Tecnología del PICNT. Que tengan un buen año. Muchas gracias por habernos tenido en cuenta a los trabajadores. Agradecerle a toda la gente de Sobreciencias que me hizo la entrevista, que fueron parte de mi carrera. Muy agradecida porque haya un programa que difunda nuestras investigaciones. Gracias por todo, ya empecé una maestría y mil gracias por siempre estar ahí apoyándome. Esto es para agradecerle al programa Sobreciencia la oportunidad de permitirnos divulgar las actividades de investigación que hacemos a diario en la Universidad de la República. Realmente fue un muy lindo desafío y una oportunidad muy grata la de poder colaborar junto con todo el equipo de dicho programa. Un programa absolutamente necesario para nuestra sociedad, para difundir el conocimiento que se produce en nuestro país, que es mucho y que muchas veces queda escondido o no visto. La ciencia necesita visibilizarse, compartirse, transmitirse. Por eso quiero agradecer a todos los que han hecho posible Sobreciencia. Mis felicitaciones al equipo de Sobreciencia por el trabajo de este año, permitiendo contar a la comunidad el trabajo que se hace a nivel de investigación, pero por otra parte también aterrizando determinadas temáticas para una mejor comprensión a nivel público. Y no menos importante, y para terminar, también marcando agenda de determinadas temáticas que de alguna manera a nivel país se fueron retomando. Mayor información, mayor comunicación es igual a mejor salud. Les envío un gran saludo, un feliz año y por mucho más Sobreciencia en los próximos años. Salud.